Y en el océano, tengo entendido que cuando sucede el movimiento de la placa, diferentes partes de la placa se mueven por separado, o sea, a velocidades distintas. Sí. Y que la ría de Nazca, y hay una ría al norte también, ¿no? Que eso parece que hay un efecto, ellos también tienen algún efecto de cómo se propagan las ondas o cómo se mueve la placa. Lo que hay que entender es que la morfología o la forma de la placa de Nazca y la forma de la costa de alguna forma acondicionan el modo de propagación de las ondas. Y eso también tiene que ver con el hecho de que la placa, si decimos que aquí se mueve 8 centímetros por año, aquí la velocidad es menor y aquí la velocidad también es mayor, ¿no? Y acá sería mayor porque acá tengo la cordillera también más alta y más ancha. Aquí es menor porque tengo la cordillera más angosta y menos baja. Y en el norte es mucho menor, tengo una cordillera muy angosta y de menos altura, ¿no? Entonces esto ya me va diciéndome de que esta placa no se mueve de manera homogénea, se mueve a diferentes velocidades a lo largo de toda esta zona de aquí. Y eso tiene mucho que ver con la velocidad con la cual aquí se está generando nuevo material, ¿no? Hay que entender que aquí el material sale y empuja, sale y empuja. Entonces, la manera como se genera aquí nuevo material es la que acondiciona aquí. Y si usted se da cuenta de la figura, aquí tengo más sismos. Más sismos. Y eso me acondiciona de que en esta zona la placa, pues, aparentemente se mueva a mayor velocidad que la que tengo en esta zona, que hay menos sismos. Entonces, ese silencio sísmico, digamos, frente a Lima, puede deberse, ¿se debe a eso? El silencio sísmico que existe frente a Lima es un problema de que en esta zona la placa aparentemente pues, está más pegada que en el resto, más bloqueada que en el resto del país. O sea, hay una protuberancia más grande que en el resto del país y eso evita que se mueva la placa. ¿Y eso tiene que ver con las vidas o no? ¿Con las? Nazca Ridge, y hay otro ridge, no sé cuál es la palabra en castellano, pero eso. No, está bien. Estas dorsales de Nazca, la dorsal de Nazca y la dorsal de la Carnegie, en realidad son cordilleras muertas que están encima de la superficie, que de alguna forma se meten también por debajo, y eso hace que la sismicidad se incremente en la zona de Ica, por ejemplo, haya mayor cantidad de sismos que en el resto del país, ¿no? Pero probablemente tenga relación geodinámica regional, probablemente tenga algún tipo de relación, ¿no? Pero ¿por qué se pega más en algunos lugares que otros? Por la misma superficie, la superficie no es, o sea, la superficie en la parte inferior no es homogénea, es áspera, entonces tiene más protuberancias que en el otro lado, tiene menos, entonces ese es el asunto. Lo que con un mismo mapa de uno se da cuenta, ¿no? Aquí está la costa, aquí está la fosa, donde empieza la placa. Está todo lleno de sismos aquí, desde aquí está, todo lleno de sismos. Y aquí desaparecen los sismos. Y vuelven a aparecer acá arriba otra vez. Entonces, donde no hay sismos es que la placa está trabada y ahí tiene que generar los sismos. Lo mismo pasa en el sur. ¿Y cómo se mide la energía acumulada? La energía acumulada por el área que nos indica el área en la psicología se llama aspereza, el área que ¿dónde está eso? Aquí. Por las dimensiones de esta área, que es la que traba, por las dimensiones de esta área, nosotros podemos estimar la cantidad de energía acumulada. A eso le sumo la velocidad con la cual se están moviendo las placas y podemos estimar esos valores. Es una estimación del valor, no es. Por ejemplo, esa área que está ahora frente a Lima, según las investigaciones que hemos hecho y todo esto, me estaría dando un sismo entre 8 y 8.5. Las medidas de GPS también ayudan. Las medidas de GPS, las medidas de la sismicidad, todo eso, ¿no? Básicamente esa área que hemos determinado como acumulación de energía ha sido bastante detallada con los datos de GPS, ¿no? Y nos permite estimar ese tamaño de terreno. ¿Puede decir un poco más sobre cómo se hace eso? ¿Cómo se hacen las mediciones? Las mediciones de... Bueno, eso, ¿qué es lo que el GPS se supone, nosotros ponemos GPS a lo largo de la costa, ponemos GPS y como sabemos que el continente se mueve,
Entonces simplemente los GPS me van a decir en qué dirección se está moviendo y con qué velocidad se está moviendo ese movimiento. Y cuando generamos ese modelo, nos damos cuenta que aparecen áreas en las cuales pues, ¿no? la acumulación de energía es mayor que en otras zonas que está desplazándose a mayor velocidad, ¿no? Y en esas áreas comenzamos nosotros simplemente a calcular las dimensiones. Incluso hemos llegado al punto de que como conocemos el área, conocemos la velocidad, hemos hecho dinamismo a eso y hemos generado un registro del terremoto, ¿no? Y ese registro del terremoto lo hemos extrapolado con la calidad del suelo que existe bajo Lima, por ejemplo, y hemos llegado a estimar la posible aceleración o sacudimiento que estaría soportando Lima, ¿no? Entonces nos está saliendo unos valores de 0.9 G, que es muy cercano a lo que se calculó, lo que se registró en Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de esos escenarios, la idea es que posiblemente Lima pues, se esté sacudiendo con la misma aceleración que se sacudió Chile. Y si eso es cierto, entonces tendríamos un sismo similar al de Chile. Pero como lo ha dicho el doctor Machalet, todo eso está en trabajos publicados, ¿no? Tratamos de rescatar de ahí, bueno, en algunas conferencias que doy yo rescato eso y yo lo explico, ¿no? Pero ahora no, el objetivo no era ese, me parece, entonces no lo puse. No quería asustarlos. Se siente, claro, se siente. ¿Qué hay por conocer todo esto y más o menos la cantidad de la gente? Yo creo, por ejemplo, el lado positivo, sí. el interés, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, mire, cuestiones, un poco recuerdo que alguna vez en un medio de comunicación salió un señor y dijo, el día de hoy ha habido, como decimos, el día de hoy ha habido un sismo en Piura, ¿no? Y virtualmente apareció un mapa del Perú, y decía, un sismo en Piura, que se sintió en toda esta zona con intensidades tanto. Es una manera interesante de dar información, ¿no? Y una vez en un medio de comunicación también, cuando inició el noticiero, el señor dijo, no, hoy hubo un sismo y no debemos olvidarnos nunca de que vivimos en un país sísmico, hay que seguir preparándose, dijo, ¿no? O sea, cosas como estas la población se le pone, ¿no? Y sigo contando cuestiones anecdóticas de los medios de comunicación. Pero nuestra realidad es diferente, ¿no? Por la autoconstrucción, el poco interés de las autoridades por advertir o no permitir construcciones en zonas que realmente no deberían ser. Falta el otro engranaje para que funcione. Por curiosidad, en el foro de glaciología de glaciares en Huaraz a principios del mes, el tema principal, o sea, el tema al que se llegó allí era cómo usar la ciencia para, cómo debería y cómo puede informar la política pública, la ciencia. Usted dice que el deber del IGP es producir la ciencia, entiendo eso, pero siendo una entidad estatal también debe haber alguna interfase entre la ciencia y la política. Quisiera saber un poco cómo ven ustedes eso, o sea, ¿dónde está el cuello de botella? ¿Qué es lo que está fallando para traducir eso? Estos últimos años, el instituto se ha dado cuenta de lo que usted está mencionando, ¿no? De que la ciencia tiene que estar al servicio de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hemos abocado nosotros? Es obtener dinero de Ministerio de Economía a través de los proyectos de TPR, como le llaman. Y si nosotros estamos diciendo o hemos investigado que zonas podrían ser afectadas por un sismo importante, entonces estamos desarrollando proyectos que se llama zonificación sísmica geotécnica, ¿no? Entonces, ya en el año 2010, por ejemplo, hemos trabajado en obteniendo los mapas de zonificación sísmica para los 7 distritos de las playas de Lima Metropolitana, ¿no? El año pasado, el 2011, hemos trabajado para Lima y Callao. En el 2012 hemos trabajado con Chosica, Chaclacayo, Huaycán, Carapongo, aquí en Rímac. Este año estamos trabajando en Chimbote, en Guarmey, en Barranca y en Huacho. Y el próximo año es posible que estemos trabajando en Camaná, Arequipa, Ocoña, y Mollendo me parece, o Matarán, ¿no? O sea, cada año estamos trabajando en la parte de proporcionar documentos técnicos a los gobiernos regionales, ¿no? Para que tengan un mejor uso del suelo, tanto de lo que ya está, como
como lo que ellos le llaman la expansión urbana para el futuro de estos distritos, ¿no? O sea, en eso estamos abocados al 100%. Casi hemos dejado un poquito de lado la parte de investigación por dedicarnos más a esta parte del servicio. Hay una intervención. Sí, quizás para complementar un poco el gap, es que realmente todavía no sabemos cómo llegar. El tema de prensa es muy importante, mueve mucho, pero es increíble, no nos hacen caso. Algo que comentaba el ingeniero Portugal y también el doctor Tavera, en el año 2007 que ocurrió el sismo de Pisco, efectivamente se vio la necesidad de sacar este proyecto de la red satelital. Se trabajó el proyecto, al año 2009 estaba listo, estos famosos proyectos SNIP, que fue todo un reto para el IGP porque era un tema más de investigación, de las sectas, etc. Y era un proyecto pequeño de 3 millones. Se envió al Ministerio de Economía y le dieron la aprobación, o sea, estaba apto, cumplía todos los requerimientos. Y nosotros en ese momento, lo recuerdo, porque no fue hace mucho, se intentó hacer un poco de presión con la prensa, decir, esto es bien importante, miren lo que pasó en el 2007, y nadie, así absolutamente nadie hizo caso. El 27 de febrero del 2010 ocurrió el sismo en Chile, fue un sábado. El lunes nos llamaron del Ministerio de Economía, ¿y qué han hecho con el dinero? ¿Qué dinero? ¿Cómo? Ustedes no habían pedido, sí, pero ustedes nunca nos lo dieron. Por supuesto, la prensa, yo no sé, creo que sí estabas en esa época, claro, en ese día, era una cosa de que, o sea, no podía ni respirar, ¿no? Porque era mañana, tarde y noche, porque ¿y qué ha hecho el IGP y los sismos? El martes, miren, lo de Chile fue sábado, el martes teníamos los 3 millones. Entonces, como dijo el ingeniero Portugal, al año siguiente ya estaba la implementación, etc. Entonces, ¿cómo podemos convencer a quien pueda hacer presión, que son justamente los medios de comunicación, de que hay cosas importantes? El rol de los medios de comunicación fue importantísimo, porque nos ayudaron, se subieron al bus con nosotros y nos fuimos encima contra el gobierno. Y como dice la verdad, salió el dinero. Bueno, el rol del desastre es más importante en eso, es como un cambio climático en otros países, cuando se empieza a sentir ya, se empieza a hacer presión también. Que eso es parte de todo el sistema, ¿no? Y si no funciona en tiempo normal, digamos, sin la alerta, sin que haya un sismo aquí o allá, es porque falta educación, y eso estamos hablando, ya tenemos que retroceder hasta los niños. Si los que nos gobiernan ahora hubieran tenido una educación adecuada, con conocimiento de desastres naturales, con conocimiento de gestión de riesgos, actualmente desde su puesto tendrían ese enfoque, pero no lo tienen desarrollado. Entonces, hay que empezar a trabajar con los niños. Eso ya implica a nivel de gobierno, sector de educación, es decir, hay muchas componentes del sistema. Nosotros somos una componente y hacemos, bueno, un poco la parte de difusión dentro de lo que nos es posible. En esta ocasión los invitamos a ustedes para asociarnos de alguna manera y engranar también un poco por allí. Damos estos talleres. El doctor Tavera ha estado la semana pasada en Carabobo, un taller con niños, y todo un salón de niños preguntando sobre sismo. Entonces hay una serie de componentes que cada uno debe ir tomando su responsabilidad. ¿Se manejan márgenes de error en estos análisis basados en la información satelital? Espero que la respuesta sea sí. ¿Márgenes de error? Márgenes de error. ¿En qué? ¿En el cálculo de...? Como las estadísticas más 5 menos 5 más 2 menos 2. ¿Se manejan esas...? Los cálculos para y porcentables tienen un error en su localización. Las estimaciones del tamaño de los sismos también tienen un error. Pero son altos, son bajos. Es un poco... O sea, cuando uno trata de reproducir matemáticamente algo, usted sabe que matemáticamente es posible hacerlo. O sea, sale. El asunto es que ese resultado no tengo con qué compararlo para yo poder decir... El método matemático me da un error que puede ser, no sé, 0, puede ser mi error. Pero como no tengo con qué compararlo, no sé realmente cuál es el margen de certeza en lo que estamos estimando. Entonces, por ejemplo, para este sismo de Lima que comentamos, hay colegas nuestros que de Japón han hecho algunos trabajos, ¿no? Y ellos han dicho que el 90%
tamaño del sismo esté entre 8 y 8,5, o sea, de hecho la idea es, ¿no? Mi percepción es, ¿no? Un sismo como el de Pisco frente a Lima, ya es crítico para Lima, así de simple. El sismo es de 8. La iglesia que se cayó en Pisco, ¿cuántas iglesias tengo en Lima? Cuando yo voy a misa ahí, en la puerta, las casas, pues, o sea, la cosa es bastante. ¿Hasta qué punto está desarrollado el sistema de alerta temprana también? O sea, estoy pensando tanto en esos sistemas, bueno, vuelvo a hacer la pregunta que hice la vez pasada. En la Cordillera Blanca están tratando de empezar a poner sistemas de alerta temprana por la cuestión de las lagunas, pero también hasta en Chile hubo críticas a la respuesta, o sea, en qué momento se activó el sistema de alerta frente al tsunami, por ejemplo. ¿Cómo lo están manejando? Mire, en el caso de Chile es un problema, es un poco el hecho de que usted se prepara para algo, ¿no? Que está dentro de un escenario que usted ha elaborado, pero cuando realmente ocurre, usted se da cuenta que realmente no se preparó como debe ser o no pudo manejar la situación, ¿no? Es entendible de que, por ejemplo, en el caso del servicio sismológico, ¿no? Del instituto, ¿no? Si hay una persona ahí que está trabajando por un terremoto grande, la persona va a pensar en sus hijos, ¿no? Y es normal que se vaya, probablemente ni dé la alerta y se vaya, pero es normal, ¿no? O lo que le pasó al alcalde de Pisco, ¿no? Que su familia, tuvo familias que fallecieron y él desapareció, y a los 3 o 4 días volvió y dijo, ¿qué? ¿Yo soy alcalde de qué? Y recién se acordó que era alcalde, ¿no? O sea, es natural dentro de esto, ¿no? Hay eso. Ahora, dentro de lo que sí se está manejando bastante aquí en los medios de comunicación es el hecho de tratar de vender sistemas de alerta. Hablan de México, vienen los medios como instituciones de afuera que hablan de México, funciona, ¿no? Pero en México funciona, es cierto. O sea, en México todos saben que esta es una laguna, donde la zona se amplifica y genera mucho daño por el nivel de sacudimiento. Y México está a 400 kilómetros más o menos en la costa. Si yo pongo un sensor en la costa y me detecta el terremoto, ¿no? Y se transmite la información por satélite, vamos a llamarle, lo va a hacer a 200 kilómetros por segundo o más, mientras que la onda va a 8 kilómetros por segundo. O sea que en México yo puedo saber con segundos antes que me llegue una onda, ¿no? Pero en el caso de Perú no, porque no estamos en las mismas condiciones, ¿no? Entonces han aparecido unos señores que venden unos aparatitos, ¿no? Que dicen alerta, que utiliza la onda B, la onda S, es unos sistemas de alerta, ¿no? Pero eso funciona igual que la alarma del carro, ¿no? Mientras no haya el sacudimiento, eso no se prende. O sea, que si yo no tengo aquí el aparatito, no se va a prender mientras no se mueva este. Cuando esto se mueva, yo estoy abajo, ¿no? O sea, no funciona como se trata de vender el producto. Entonces, se está trabajando de una forma de buscar modos de alertar a la población. Pero lamentablemente, primero tiene que ocurrir el sismo y después alertas. No puede haber alerta antes del sismo. Pero para tsunami sí. Para tsunami sí. Claro. Para tsunami sí, porque el tsunami viene, en teoría, pensamos que en Perú viene después de 15 a 20 minutos. Pero hasta que no ocurra y no confirmemos que realmente fue 15 o 20, no lo vamos a saber con certeza. O sea, en el caso de Lima. ¿Ustedes han hecho, en base a los mapas que tienen, han hecho un estimado de cuántas personas están viviendo en lugares de alto riesgo o por cuestión de tipo de suelo o por, otra vez estoy pensando en el callejón de Guaylas, porque están viviendo sobre aluviones antiguos y se sabe que puede haber otro? Alejandra va a comentar, pero esa parte, por ejemplo, puedo repetir, eso le toca directamente a INDECI poder hacer esa evaluación. Lo que yo puedo decir es de que es un poco complicado porque hay que generar un mapa de riesgos, calidad de suelo, un mapa de riesgos, antigüedad de las viviendas, un mapa de riesgos, calidad de las construcciones, un mapa de riesgo, zonas geológicamente críticas y habitables, un mapa de riesgo por el nivel cultural de las personas. O sea, al final son un montón de mapas que uno tiene que sobreponer para tratar de sacar una área altamente crítica, por así decirlo, ¿no? Es complicado realmente. Hay esfuerzos que se han hecho. Hay un trabajo de Predes, por ejemplo, ¿no? Que puso unos números de cuántos muertos, cosas. Pero es una responsabilidad en cierto modo, ¿no? Pero bueno, hay un informe. Hay un grupo suizo también que sacó un informe también que pone un poco de este tipo de información, ¿no?
pero realmente es difícil poder saber cuál sería la situación del escenario para Lima, ¿no? Alejandra, ¿tú querías comentar? Sí, al respecto es justamente la otra parte, ¿no? La vulnerabilidad de la población. En los talleres que ha mencionado el doctor Tavera, en donde nosotros lo hemos estado apoyando, principalmente han sido sobre tsunamis. Y el año pasado hicimos 4 zonas, era el primer año que se hacía, así que la idea era ver 4 zonas bien distintas. Se trabajó Tumbes, Pisco, Hilo y Ventanilla, en donde hemos tenido talleres con la población y también con los tomadores de decisiones, gente que trabaja en la municipalidad. Y además de eso se ha hecho un breve escaneo sobre los aspectos de vulnerabilidad y realmente los resultados son bien alarmantes porque, por supuesto, sin llegar a un nivel de precisión muy alto, por ejemplo en Hilo, ¿no? Hay incluso un colegio de niños con habilidades especiales en la costa. O sea, hay nidos que están en la costa, a pocos metros del mar. Entonces, por más que estén preparados, que haya información, simplemente físicamente es imposible que puedan salir en menos de 15 o 20 minutos en caso de un tsunami. El caso, por ejemplo, de Pisco, para nosotros nos sorprendió porque pensamos que, dado que tenían la experiencia tan cercana del 2007, la gente estaba mejor preparada. En el escaneo que se hizo es que, o sea, ya ocurrió, ya pasó y ya no va a pasar. Lo mismo ha ocurrido en Tumbes. En Tumbes nunca ha pasado, pero hay también la preocupación. Entonces, cada zona, no podemos decir hay una que esté en los aspectos sociales preparado, creo que ninguna. Entonces hay bastante que trabajar. La idea es un poco amarrar justamente la parte de investigación del peligro con la parte de vulnerabilidad y poder empezar a trabajar con la población o con los tomadores de decisiones, pero como mencionaba el doctor Tavera, es difícil porque son decisiones fuertes que se tienen que tomar y como usted misma hizo la observación, nosotros no estamos trabajando sobre un mapa vacío en donde no hay gente, ya la gente está ahí viviendo. Entonces, ¿qué hacemos? No existe una política a nivel nacional de, no sé, reinserción en otra zona. ¿Qué se va a hacer? Porque además no hay lugares y por otro lado la cantidad de dinero que se necesita es prácticamente inmanejable. Ahí también falta un nivel mucho más alto que trabaje en ese sentido. Nos vemos después del cargo. Bueno, yo tengo la tarea de agradecerles por su asistencia esta mañana, espero hacer lo mismo mañana también, de que estén también junto con nosotros. Espero que mañana ya tratemos de llevar un poco más la discusión, no solamente a las quejas o a lo que está mal, sino podemos hacer algo en conjunto, ustedes con nosotros. Si conocen algún otro comunicador que no estuvo y piensan que debió estar, porque es importante avisarle para mañana que continuamos el taller y tratar de tener una discusión hacia construcción, ¿no? A ver qué podemos armar, articular,